Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta séptima sesión del curso. Creo que ya dimos tiempo suficiente para que se conectaran todas las personas. Voy a compartirles entonces mi pantalla y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, que es la clase de bioindicación. Y en la clase del día de hoy entonces hablaremos precisamente de lo que son los macroinvertebrados acuáticos. Muy importante tener presente esto porque sirven para determinar la calidad ambiental del recurso hídrico. Y pues recordemos que ya que la maestría tiene un enfoque también muy fuerte en todo lo que tiene que ver con los temas del recurso hídrico, pues por eso vamos a dedicar 2 sesiones de nuestro curso precisamente a hablar de este tema de bioindicación. Bueno, importante tener presente que son los macroinvertebrados. ¿Qué son los macroinvertebrados? Pues los macroinvertebrados son invertebrados que se observan a simple vista. Tienen unos tamaños que oscilan o son mayores a las 500 micras y pueden llegar hasta los 0.5 milímetros. Aunque en realidad existen algunos que cuando ya se están o se encuentran en su fase adulta o en el último estado larvario que tienen, pues pueden llegar también hasta 2.5 milímetros o más grandes. Eso es un macroinvertebrado. Muy importantes estos macroinvertebrados porque a través de estos macroinvertebrados podemos trabajar en lo que se llama o lo que denominamos la bioindicación. Y muy importante la bioindicación, ¿por qué? Porque a través de la bioindicación podemos nosotros, a través de la bioindicación, podemos nosotros, eh, ¿o qué nos permite hacer la bioindicación? Utilizar organismos vivos, ojo con organismos vivos porque hablamos de plantas, animales, microorganismos, para evaluar o determinar la calidad ambiental o la salud de un ecosistema. ¿A partir de qué? De detectar pequeños cambios que se dan en el medio ambiente, cambios que se dan en la calidad ambiental de un recurso, bien sea agua, aire, suelo, y observando cómo estos cambios afectan o tienen una incidencia determinada sobre estos individuos, generalmente son cambios fisiológicos, es decir, están incidiendo con la forma como ellos realizan su metabolismo, o cambios morfológicos que están relacionados con cómo se modifica su forma. Puedo establecer de una vez la calidad ambiental de ese recurso en términos de qué tan contaminado o no puede estar. Eso es lo que me permite hacer la bioindicación. Y los macroinvertebrados precisamente son un grupo de individuos que me permiten identificar esa calidad ambiental de un recurso. Entonces, por ejemplo, acá lo tenemos. Distintos tipos de macroinvertebrados, como por ejemplo este que observamos en la parte superior izquierda de la presentación, que son moluscos, isópodos también, mírenlos acá, anfípodos, efemerópteros, oligoquetos, que tienden a ser como gusanos, turbelarios y otros insectos como los odonatas, dípteros, plecópteros. También podemos encontrar hirudíneos como estos que están aquí en la parte de abajo o crustáceos como tal. Es decir, hay una gran variedad de macroinvertebrados que están relacionados con la calidad ambiental del recurso hídrico y entonces pues nos permiten identificar la calidad ambiental de dicho recurso. Vamos a enfocarnos en los macroinvertebrados acuáticos. Ojo, vamos a hablar de los acuáticos, aunque pueden existir, y de hecho aquí hablaremos de un par de ellos que son aéreos, pero que están ligados a lo que tiene que ver con los cauces o los cuerpos de agua, no lo llamemos solo un cauce, sino un cuerpo de agua superficial, y cómo ellos tienen están relacionados precisamente con la calidad ambiental de ese recurso. De hecho, cuando tengo un macroinvertebrado acuático, él me permite identificar qué tanta salud tiene o qué tan saludable en términos de la calidad ambiental es ese cuerpo de agua superficial.
En el ejemplo que ven aquí, en la diapositiva, precisamente vemos un cuerpo de agua superficial que es un río, y en este río, en esta quebrada, observamos pues, que existen una serie de zonas en las cuales es muy posible encontrar a dichos macroinvertebrados. El área que llamamos área de poza, que está aquí en la formación de este meandro que vemos en la diapositiva, el área de los rápidos, donde la velocidad es bastante alta y suelen encontrarse muchas rocas en el cuerpo de agua, o en el área que llamamos la corriente, donde está libremente y que son áreas donde no tenemos una cantidad de sedimentos importantes, no son áreas en donde se encuentre una zona de meandro, ni tampoco hay muchas rocas. ¿Dónde suelen estar? Pues suelen estar generalmente o sobre las rocas y en los troncos que se encuentran en ese cuerpo de agua, enterrados en el fondo, en el sustrato, al fondo de ese cuerpo de agua, bien sea un lago o un río, o nadando en medio de la vegetación de ese lugar. Esas son las zonas más importantes en donde se encuentran estos macroinvertebrados acuáticos. Si hablamos de un cuerpo de agua superficial como un río, pues tenemos que hablar que no solo están presentes como tal en el cuerpo de agua, sino están presentes en lo que denominamos la orilla o la ribera del río, con una cobertura lateral a ambos lados de ese cuerpo de agua, en lo que llamamos el banco, en las zonas inundables de la cuenca cercana. Allí podemos también encontrar a dichos macroinvertebrados. Y también suelen ser bioindicadores de la calidad ambiental de este recurso. Ya lo veremos más adelante el por qué. Bueno, ¿dónde suelen vivir este tipo de macroinvertebrados? ¿Dónde suelen vivir los macroinvertebrados? Por ejemplo, en las hojas que están flotando o en los restos de hoja que están, bien sea como se los mencionaba aquí, como tal en el cuerpo de agua, o en la zona de la ribera de ese cuerpo de agua o en la zona inundable. Ahí suelen estar en troncos que se han caído, que ya se encuentran en descomposición, en el lodo o en la arena del fondo del río, en el sedimento como tal, allá suelen estar esos macroinvertebrados, sobre las piedras o debajo de las piedras, y algunos suelen habitar donde el agua tiene una mayor velocidad, donde el agua es más correntosa. Y hablamos también de las zonas de pozas y charcos, donde hay aguas estancadas, bien sea lagos, lagunas, cuerpos de agua superficiales así, o donde hay esas pozas que también se generan en cierto tipo de cuerpos de agua superficial de ríos, quebradas, riachuelos. Estos macroinvertebrados se alimentan de distintas formas y esto es muy importante tenerlo presente porque a la hora de identificar la presencia o la ausencia de estos macroinvertebrados, esto nos va a indicar un estado de calidad ambiental del recurso hídrico. Algunos se alimentan de plantas acuáticas o de restos de otras plantas y algas que hay dentro del cuerpo de agua superficial. Otros macroinvertebrados suelen alimentarse de otros macroinvertebrados o invertebrados y de algunos peces. Algunos se alimentan también de pequeños restos de comida en descomposición o elementos nutritivos del suelo, de animales que están en descomposición, de los propios elementos nutritivos que tiene el agua y algunos de la sangre de animales superiores o de animales, por ejemplo, vertebrados. Su forma varía y es importantísimo entender y por lo menos visualizar parte de esa forma de estos macroinvertebrados acuáticos, porque esa forma lo que va a permitir es identificar luego o posteriormente poderlos clasificar. Y la clasificación de estos macroinvertebrados es la que nos va a permitir posteriormente identificar rasgos de calidad ambiental del recurso. Entonces, esa morfología es una de las que se ve afectadas en algunos casos, o se ve afectada en algunos casos, cuando se tiene la exposición a un cuerpo de agua que no tiene características físico-químicas de buena calidad, porque ha sido afectado posiblemente por eventos de contaminación o porque el agua se encuentra no en buenas condiciones de lo que denominamos calidad ambiental, así como lo hemos venido mencionando y hemos venido hablando a través de este curso. Entonces, la forma es muy importante porque incluso dependiendo de su morfología, la clasificación es mucho más fácil de darse, aunque no es tan sencillo clasificar los macroinvertebrados, sin embargo, es una herramienta muy útil. Y es que desde la bioindicación es muy útil esta herramienta. ¿Por qué? Porque si yo me quedo única y exclusivamente con la caracterización físico-química, digamos que la caracterización físico-química de un
cuerpo de agua me permite, es como si yo estuviera tomando una instantánea, como si supiera exactamente en ese momento donde tomé la muestra qué es lo que está pasando con la calidad ambiental de ese cuerpo de agua. Sin embargo, no me permite saber cómo ha sido su evolución a través del tiempo. A diferencia de lo que me pasa cuando tengo un macroinvertebrado, porque biológicamente él tiene una evolución y esa evolución me va a permitir identificar qué ha pasado con el cuerpo de agua en un periodo de tiempo mucho más largo. Por eso se utilizan mucho. E identificar su forma es importante también. Muchas veces su forma tiene que ver con su modo de vida y la forma también tiene mucho que ver con en qué lugar del cuerpo de agua puedo yo encontrar ese macroinvertebrado. Entonces aquí tenemos precisamente algunas de esas formas. Hay algunos redondeados, fíjese usted, el cuerpo. Ahorita con unas fotografías pues podremos identificar algunos de mejor forma. Otros que llamamos ovalados, otros que son alargados y pueden haber de distintos tipos. Entonces el alargado que está completamente alargado o el otro que es alargado, pero podemos decir que está, no sé cómo sería el término correcto para expresarlo, pero digamos que puede estar recogido en su misma forma, tendiendo a estar en forma de espiral. Ah, no, perdón, estos son espiralados, tendiendo a estar como enconchado, que llamamos algunos. Hay algunos con patas y varía el número de patas que tienen estos macroinvertebrados, 10, 8 patas, 6 patas, otros que no tienen patas, algunos poseen antenas, otros no poseen antenas, y esas pequeñas diferencias son importantes a la hora de lograrlos clasificar e identificar. Hablemos de los modos de vida. Muy importante esto, por favor, tengamos presente estos modos de vida. Les puedo asegurar que es posible que en el parcial les aparezca una de estas preguntas frente a la bioindicación. Entonces es importante que tengamos claro acerca de cuáles son los modos de vida de estos organismos en un cuerpo de agua. Todos aquellos que tienen la capacidad de vivir sobre la superficie del agua, bien sea porque pueden caminar en ella o patinan o brincan, se denomina que son macroinvertebrados que tienen un modo de vida denominado neuston. Normalmente, las características morfológicas de estos macroinvertebrados muestran cómo, por ejemplo, sus uñas, sus patas, todo su exoesqueleto está recubierto por una especie de cera que los hace impermeables. Y de hecho lo que les permite esa cera es vencer la tensión superficial del agua, doblar esa superficie para no hundirse, sino por el contrario, poder caminar, como bien lo dicen, o moverse encima del agua. Este modo de vida se conoce como neutro. ¿Sí? Disculpa, ¿alguien tenía una pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, pensé que tenía una pregunta. Entonces, mire, por ejemplo, dentro de esos tenemos a estos. Velidae, Gerridae, Hydrometridae. Estos son macroinvertebrados típicos de el modo de vida neutro. Están venciendo la tensión superficial y por eso están prácticamente flotando en el agua sin hundirse. Ese es el modo de vida neutro. Existen otros que nadan libremente en el agua. Viven en el medio de ese cuerpo de agua. No están en la superficie, sino que están dentro del agua, pero nadan libremente en él. Ese modo de vida se conoce como nécton. Repito, para que nos quede claro. Neuston es el modo de vida de todos esos organismos que viven sobre la superficie del agua. Nécton son aquellos que nadan libremente en el agua, ese es ese modo de vida. Ejemplo de ellos, mire, este Baetidae, Corexidae, que los hay de distintas especies. Listo, aquí los pueden ver. Y el último modo de vida que tenemos son todos aquellos que viven en el fondo, en el lecho del cuerpo de agua. Generalmente suelen vivir en el fondo, bien sea debajo de rocas o piedras, debajo del mismo sedimento o en el lecho como tal
del cuerpo de agua superficial. De hecho, suele ser este modo de vida uno de los más abundantes y más comunes en los cuerpos de agua, que es el modo de vida que denominamos bentos. Viven en el fondo, se adhieren a esas piedras, a las rocas, a los troncos o a todo lo que haya ahí abajo. De allí que hablemos en ocasiones de organismos bentónicos. Bentónicos viene de bentos, ese modo de vida en bentos. Y fíjense ustedes que tienen ahí el ejemplo de varios de ellos, como los odonatas, las cirudinas, la efemeróptera, tricóptera, plecópteras, efemerópteras, dípteras, coleópteras y gastrópodas. Ojo porque es muy importante tener presente que algunos de estos macroinvertebrados pueden cambiar de modo de vida en función de su estado larvario. Es decir, en unos momentos de su gestación o en algunos momentos de su vida pueden estar, ejemplo, como lo vemos acá en la presentación, pueden tener un modo de vida bentos, pero cuando ya han evolucionado en su estado, han cambiado su estado larvario, pueden pasar a tener otro de los modos de vida, bien sea nécton o bien sea neuston. ¿Sí? Entonces es importante por eso tener presente esos modos de vida. Entonces, recapitulando, hablamos de tres modos de vida. Neuston, vuelva y juega, digo, todos aquellos que se encuentran aquí en la superficie del cuerpo de agua. Necton, aquellos que se encuentran acá, que están en la mitad, en el medio. Y bentos, los que se encuentran en el fondo, bien sea en las piedras o en el sedimento como tal. Ese es el modo de vida bentos. Ahí es donde empieza a tener también sentido lo que denominamos la clasificación trófica. ¿A qué nos referimos con la clasificación trófica de estos macroinvertebrados? Pues precisamente cuando hablo de esa clasificación trófica, estoy hablando del papel que juegan dentro de la red trófica o dentro del ecosistema. Esa es la clasificación trófica. La clasificación trófica me permite organizar distintos organismos de un ecosistema en función de la posición que tienen en ese ecosistema y de las relaciones que tienen con otros organismos superiores o inferiores. Cómo ellos pueden ser de una u otra manera, por ejemplo, productores o consumidores o descomponedores. Es esa clasificación trófica pues tiene una razón de ser y es muy importante en la bioindicación porque me va a permitir saber dónde los voy a poder encontrar. Entonces, por ejemplo, dentro de estos macroinvertebrados es posible encontrar los que denominamos depredadores. Los que son depredadores son aquellos que se alimentan de tejidos de organismos vivos, causando generalmente un daño o una muerte inmediata, o de otro organismo, no necesariamente de un tejido. Esos son los que denominamos depredadores. Existen otros de estos macroinvertebrados que denominamos raspadores. Él lo que hace es raspar las algas y esa biopelícula que se encuentra adherida en las piedras. Entonces, esa biopelícula, por ejemplo, que se genera cuando existen algas, cuando existen macrófitas ahí, lo que hace este organismo es raspar, raspar. Y de acuerdo a esta clasificación trófica, si me devuelvo un poco, pues de acuerdo con esta clasificación trófica es que puedo encontrar distintas formas porque su forma va a depender de lo que él requiere o necesita para poder vivir, para poderse alimentar. Entonces, esa forma le va a permitir, algunos por eso no tienen patas, otros tienen un número de patas mucho más grandes en función de lo que necesitan o unas antenas. Entonces, los raspadores, como lo indica su nombre, raspan. ¿Y qué raspan? Biopelículas que están adheridas, bien sea a las piedras, raíces, hojas o al tronco que cayó. Están los colectores, que ellos suelen alimentarse de la materia orgánica que está en suspensión allí en el cuerpo de agua. Normalmente esa materia es producto de, en algunos casos, por ejemplo, por eso es importante detectar esa clasificación trófica, porque puede ser un cuerpo de agua que tiene una gran cantidad de sólidos sedimentables o de sólidos suspendidos. Y yo podría estarlo comparando en esa bioindicación frente a una caracterización físico-química y la presencia o ausencia de estos organismos. Bueno, tenemos lo que son los desmenuzadores, que básicamente mastican, desmenuzan ese material vegetal que ha estado sumergido, que se ha caído y que ya está generalmente en estado de descomposición.
los que denominamos filtradores, que filtran esa materia orgánica que está suspendida en el agua, y los fitófagos, que se alimentan única y exclusivamente de la vegetación que está a las riberas del río o de vegetación como macrófitas acuáticas que están o flotando o sumergidas. Si recordamos un poquito de biología y nos ahondamos en lo que era esa taxonomía, cuando hablábamos de taxonomía, pues mirábamos una clasificación general de todos estos individuos. Entonces, digamos que, miren, si hablo de reino, que es la clasificación más general, la más amplia, pues ellos se encuentran acá, dentro de ese reino animal, pertenecen al reino animal. En el siguiente nivel de jerarquía, y que es muy general también, hablamos de los filum. Y pues obviamente si decimos que son macroinvertebrados, pues están acá en este filum, todos que son invertebrata. A partir de aquí abajo ya empieza a ser mucho más específico ese nivel de detalle de cómo se clasifican, y en función de esa clasificación puedo ser mucho más preciso de poder identificar el organismo y a partir de ese organismo determinar la calidad ambiental del recurso. De hecho, normalmente para una clasificación que me permita identificar con validez científica la calidad ambiental del recurso, hablo de que esa clasificación por lo menos tiene que darse en estas cuatro categorías, desde el orden, la familia, género, y llegar hasta el nivel más detallado, más específico de clasificación taxonómica, que es la especie. Hablemos, por ejemplo, de aquí, parándonos en este lugar, cuáles podrían ser de los más importantes o los que más se encuentran a nivel de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad del agua. Por ejemplo, las efemerópteras. Estas son de las principales órdenes. Normalmente tienen una vida corta de 3 a 4 días, fíjese. Los huevos se depositan generalmente ¿dónde? En la superficie del agua, y luego se fijan al sustrato del cuerpo de agua. Estos, como tal, estos macroinvertebrados respiran a través de agallas abdominales y varían en forma de acuerdo a la especie. Mire. Viven en aguas ¿dónde? De corrientes, en aguas con corrientes altas, muy limpias y muy oxigenadas. Entonces ya aquí empieza uno a saber que si existen efemerópteras, sabe uno que el cuerpo de agua es un cuerpo de agua que tiene una buena calidad, porque ellos requieren de un agua con unas grandes concentraciones o con concentraciones altas o porcentajes altos de oxígeno disuelto, y que tengan una cantidad de materia orgánica más bien baja. Entonces, son indicadores de buena calidad del agua. Ese es uno de los ejemplos. Esta orden de las efemerópteras. Están los otros como las odonatas. Se llaman también libélulas o caballitos del diablo, las famosas libélulas. De aquí que le decía ahorita cuando hablábamos, que le decía, oiga, no necesariamente cuando hablamos o decimos macroinvertebrado acuático, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los que nadan. No, porque mire que esto es un macroinvertebrado aéreo, vuela, pero cuyas larvas y cuya presencia se da en cuerpos de agua que suelen tener también una gran cantidad de vegetación acuática sumergida y en aguas limpias, o que tienen una pequeña o ligera eutroficación, es decir, una pequeña cantidad de materia orgánica que hay allí, pero siguen indicándonos que es de buena calidad observar precisamente que hay presente estas odonatas o esta orden de odonatas en aguas o en cuerpos de agua que no se han visto afectados. Otra, mire, las plecópteras. Este más bien es poco conocido. Tienen antenas, mire, aquí se observan. Fíjese que su tamaño ya de adultos es muy alto. Entonces dice uno, o alguien podría decir, pero cuando vimos recién iniciamos la presentación, nos decían que macroinvertebrado era mayor a 500 micrómetros y hasta 2,5 milímetros. Pero yo también ahí le hice la salvedad. Ojo, depende del estado como tal en el que está. Si ya está en un estado adulto, en ese estado adulto puede tener una mayor longitud. Sigue siendo macroinvertebrado y suele identificarse sobre todo como un indicador, porque pues aunque ya está presente como adulto y es más grande, pues cuando está en su estado larvario, el agua tiene unas características y yo lo puedo identificar. Entonces ahí es donde yo digo, oiga, mire, es muy importante. Si está
esta plecóptera está presente, yo sé que tengo un agua muy limpia, aunque esa agua suele ser lo que denominamos oligotrófica. Y cuando me hablo desde los términos de calidad ambiental, de que un agua es oligotrófica, quiere decir pues que esa agua tiene en trazas ciertos nutrientes o compuestos minerales que están presentes en esa agua. Tricópteras, mire. Fíjese cómo hablábamos precisamente de que son alargados, pero esta forma de alargado tiende a ser como una forma en donde tiende a curvarse. Construyen refugios en su estado larval. Fíjese la importancia de esto. Requiere de 1 a 2 años para su desarrollo y pasan a través de 5 a 7 estadios. O sea, cambian de forma durante esos 2 años. Pero lo importante aquí es tener presente este tiempo de estos 2 años, porque eso que me está indicando, me está indicando precisamente que a través de la presencia o ausencia de estos, por ejemplo, macroinvertebrados, yo puedo tener una visión de cómo se comporta o cómo ha sido la calidad ambiental de ese cuerpo de agua en un periodo de tiempo mucho más prolongado que si yo tomo única y exclusivamente una muestra de el agua y hago un análisis físico-químico para determinar esa calidad ambiental. No, mire, a este me permite tener un periodo de tiempo mucho más largo. Si yo encuentro ya el último estadio que se tiene, ¿cierto? Ya el último en donde ya está en adulto, pues yo sé que para haber llegado allá, pues es porque ya tiene un buen tiempo y querría decir que en esos 2 años este cuerpo de agua no ha sufrido una variación significativa de la calidad ambiental del recurso, porque si no, de hecho, no se podría encontrar, por ejemplo, esta orden de macroinvertebrados allí. Allí radica la importancia. Estos son muy comunes, fíjese. De hecho, incluso algunas veces, tristemente, lo que hacen es aprovechar como donde ellos tenían su refugios y como ellos juntan y para generar su refugio distintas piedras, pues los utilizan también para hacer bisutería y joyería. Dípteras, mire, también tiende a ser alargado. Fíjese la diferencia acá en uno, pues las agallas, este tiene agallas, mientras que fíjese que en este no los tenemos identificadas fácilmente. Las dípteras, por ejemplo, es una orden de insectos muy complejos y más ampliamente distribuidas en el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa con estos? Ojo, porque aquí ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? De la orden díptera hay unos que pueden indicar aguas muy contaminadas y otros que pueden indicar aguas poco contaminadas o muy limpias. Siguen siendo de la misma orden, comparte orden, pero cuando vamos a nivel de especie nos damos cuenta que hay unos como el Simulidae, que son indicadores de aguas muy limpias, o el Tipulidae o el Chironomidae, que son indicadores de aguas muy contaminadas. De hecho, este Chironomidae, por ejemplo, se utiliza para hacer pruebas toxicológicas. Nos permite con el Chironomidae hacer pruebas de sedimento y poder determinar toxicidad o no. Entonces ahí era cuando yo decía, ojo, me va a volver, por ejemplo, a veces no me puedo quedar en un nivel muy elevado, porque yo podría quedarme únicamente clasificando este aquí en la orden y si encuentro alguno de las dos especies diría que, no, entonces esto está contaminado, o puedo tener otro pensamiento y decir algo lo contrario, no, esta agua está muy limpia, pero fíjese que no, porque son de la misma orden, pero una especie me indica un agua con un nivel de contaminación bajo o nulo, mientras que la otra me indica un nivel muy contaminado. Entonces eso es lo difícil también y eso nos muestra una de las problemáticas que pueden tener los macroinvertebrados como indicación, como indicadores, y es que pues a veces requieren de una clasificación a un nivel tan específico como el nivel de especie que no es tan fácil de realizar. Entonces, mire, por ejemplo, acá tenemos algunos, como que clase insecta, mire, que hay algunos de clase insecta. Suelen darse, soportan, por ejemplo, estos los más altos niveles de contaminación. Hay unos, por ejemplo. Entonces, si yo encuentro Psicodidae, Syrphidae, Ephydridae y hay presencia de ellos en el agua, pues yo qué digo, esa agua puede estar muy contaminada. ¿Por qué? Pues porque precisamente ellos tienen un nivel de resistencia alto. Resisten mucho la contaminación y al resistir, pues me pueden indicar
que allí hay una contaminación bastante alta. Además, porque ellos prefieren ese medio porque no tienen competencia para su alimentación. Entonces, ellos prefieren estar en el lugar donde está más contaminado porque allí no van a tener tanta competencia para su alimentación. Distinto a que encuentre otro tipo de familia u otro tipo de especie como los Blepharisauridae o los Culicidae, que por el cuento incluso hasta llegan a transmitir enfermedades. Entonces es importante tenerlos presentes. Mire, este es el Chironomidae, que le digo que es bastante resistente, que encontrarlo en la indicación nos permite identificar que son organismos que pueden llegar a indicar un nivel de contaminación alto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Qué pena. Creo que a alguien se le abrió el micrófono. Pensé que de pronto tenía una pregunta. Bueno, continúo. Entonces, como les decía, que me indican que hay un nivel de contaminación alto. Entonces, eso es lo que me permite identificar. Mire, Simulidae, aquí los puede ver, Culicidae. Entonces, por ejemplo, los oligoquetos. Un oligoqueto me muestra como indicador la máxima contaminación acuática en la que puedo encontrar un organismo vivo. Entonces, si veo la presencia de este macroinvertebrado, yo ya sé que va a ser un agua que va a tener una contaminación bastante alta, que las características físico-químicas de eh, de esa de ese cuerpo de agua no van a ser las mejores y la calidad ambiental de ese recurso pues va a estar muy afectada. Eso lo Profe, puedo identificar. Sí, sí, señor. una pregunta. Macroinvertebrado entonces sería a partir de cuánto, disculpe, ¿cuántos milímetros? Mayores a 500 micrómetros. Ok, ya es Considere, macroinvertebrado. sí, señor, un macroinvertebrado mayor a 500 micrómetros. Si es menor de 500 micrómetros, ya empezamos a hablar de microinvertebrados, que también eh, pueden ser indicadores. Lo que pasa es que pues es mucho más fácil la colecta y la verificación de un macroinvertebrado que un microinvertebrado. Pero pues también hay los que son muy pequeñitos y esos se denominan microinvertebrados. Entonces, si tienen menos de 500 micrómetros de tamaño, hablamos de un microinvertebrado. Si tiene más de 500, estamos hablando de macroinvertebrados. Gracias. Perfecto. Bueno. Por ejemplo, turbelaria, este también, otro que si los encontramos, de hecho, suelen ser también llamados como los gusanos planos, viven en aguas, normalmente estos son de pozas o de aguas estancadas, y también la presencia de estas turbelarias me permiten identificar que hay un problema de contaminación muy alto. Las irudíneas también, los gastrópodos, otros también indicadores de aguas contaminadas, sobre todo con abundante materia orgánica. Entonces, a través de la bioindicación yo puedo determinar la calidad del agua. Obvio, nosotros para mirar la calidad del agua pues ya nos guiamos por unas variables físico-químicas. Ahora lo que estamos haciendo es utilizar una serie de organismos que han resultado que tienen unas adaptaciones a condiciones ambientales extremas o tienen unos límites de tolerancia muy altos o muy bajos porque pueden ser al revés. Entonces ahí es donde hablo de organismos muy sensibles u organismos muy tolerantes. Y juntando eso me va a permitir identificar la calidad ambiental del recurso. Importante esta premisa y es que los organismos tolerantes suelen reemplazar a los intolerantes. Claro, porque ellos tienen la facilidad de adaptarse a condiciones mucho más extremas y por eso ellos todavía se encuentran allí. Entonces, estos macroinvertebrados acuáticos se utilizan mucho como bioindicadores de calidad del agua por esa razón. ¿En qué nos basamos para poder utilizar eso? En el hecho de que esos organismos tienen un hábitat y unas exigencias ambientales determinadas. Y si esas exigencias ambientales no se dan, pues ese organismo no va a poder vivir o no va a poder ocupar ese hábitat. Bien sea porque necesita unas condiciones del agua demasiado buenas, y entonces decimos que la calidad físico-química o la calidad del agua debe ser muy buena para que ese organismo esté allí, o por el contrario, porque puede resistir a concentraciones o de
distintos parámetros muy altos o a la presencia de distintos contaminantes y por ende él logra habitar en ese momento y también me permite identificar o reflejar que allí hay un problema de contaminación. Básicamente, y digamos que la bioindicación o estos bioindicadores los relacionamos con 4 parámetros del agua muy importantes: el oxígeno disuelto, el pH, la temperatura y conductividad. Esos son los que nos permiten identificar. Ahora bien, elegir un organismo pues va a depender de qué tanto conozco yo de esa ecología de ellos. Y por eso, por ejemplo, se ha logrado establecer a nivel mundial algunas órdenes que están asociadas con indicadores de aguas muy limpias, como ejemplo los efemerópteros, plecópteros y tricópteros, y otros como los anélidos y dípteros, que están asociados con indicación de aguas contaminadas. Y ahí ya empiezo yo a poder identificar cómo se encuentra ese cuerpo de agua al que yo quiero determinar esa calidad ambiental. Sin embargo, para que mis datos sean consistentes y evitar errores, esta bioindicación va acompañada con las mediciones o las caracterizaciones físico-químicas, porque a veces suele cometerse muchos errores a la hora de clasificar a estos organismos que me podrían estar dando una clasificación o una determinación de calidad ambiental del recurso errónea, que no es lo bueno. Entonces, lo que necesito que es acompañar el análisis y el estudio que hago de estos indicadores, ¿con qué? Pues obviamente también con las características o las caracterización físico-química que da. Ahora bien, es importante tenerlo presente de que, por ejemplo, lo puedo mirar desde la perspectiva de qué tantos o el número de individuos que hay o de la variedad de esos individuos que hay. Y eso es lo que debo identificar. Entonces, cuando hablo de bioindicación, debo tener presente que existen 3 enfoques que me permiten evaluar cómo responde este macroinvertebrado a la contaminación. El primer enfoque, uno de los más utilizados a nivel mundial, que se ha venido utilizando durante muchos años, es lo que se denomina el enfoque sapróbico. Este enfoque sapróbico se basa en qué tan tolerante es ese macroinvertebrado a la contaminación que hay presente en el cuerpo de agua. Ojo, no solo en el cuerpo de agua. Lo que pasa es que recuerde que la clase o esta sesión la estamos enfocando, o esto que estamos enfocando, lo enfocamos a calidad del agua. Pero cuando el sapróbico puede ser un enfoque que se utiliza para otro tipo de macroinvertebrados en calidad de otro recurso, como por ejemplo, yo puedo trabajar con el enfoque sapróbico basado en qué tan tolerante es o no frente a un contaminante atmosférico o frente a un contaminante en el suelo. Aquí, cuando aplico ese criterio, ese enfoque sapróbico, utilizo todos los organismos acuáticos, desde hongos, algas, hasta como tal vertebrados e incluso invertebrados. Claro, nosotros acá nos estamos enfocando en lo que es los macroinvertebrados. El tema, sí, porque no es tan fácil, ¿cuál es? Que para lograr yo tener realmente una indicación de la calidad ambiental de ese recurso, mi clasificación taxonómica de esos organismos tiene que llegar hasta el máximo nivel de detalle, que es llegar hasta la categoría más específica, el nivel de especie. Hasta nivel de especie debo tener la capacidad de clasificar ese macroinvertebrado para que esos resultados realmente me permitan identificar la calidad ambiental del recurso hídrico. Y aquí utilizamos, además de los que ya hablábamos, fíjese que aquí hablamos de algunos indicadores. Recuerde que hablábamos acá de pH, temperatura y conductividad. Acá también lo podemos ya empezar a relacionar con otros parámetros físico-químicos del agua, como el oxígeno disuelto, la DBO5 y el contenido, por ejemplo, de amonio. Este índice sapróbico, cuando trabajo con ese enfoque, lo que hago es darle un valor a esa tolerancia a la contaminación que tiene ese organismo,
que va desde 1 hasta 4. Y lo que se ha hecho es clasificar a partir de ese índice sapróbico las aguas en 7 niveles. Tener 7 categorías de clasificación de las aguas a partir de ese índice sapróbico. Entonces, este índice sapróbico o saprobio se calcula a partir de ¿qué? De mirar el número de orden de taxones que tengo de esos individuos, determinar esa tolerancia que tiene, que es lo que llamamos el valor de saprobiedad, y qué tan abundantes son los taxones y el número de taxones que tengo. Entonces, es una ecuación que aplico. No me interesa en este momento o a nivel del curso, pues es algo complejo. No pretendo que tenga la en mente y que sepa calcularlo directamente con esta ecuación, pues porque esto es algo muy biológico, pero sí que se dé cuenta que existe para que sepa que a partir de él yo puedo clasificar. Y fíjese que se establecieron estos 7 niveles de contaminación, que arrancan con la clase 1, que va de poca o ninguna contaminación, 1 o 2, poca contaminación, la 2, que va de mediana contaminación, de 2 a 3 con contaminación crítica, 3 contaminación fuerte, 3 a 4 contaminación muy fuerte y el 4 supercontaminado. En estos, ¿qué? En estos 7 niveles de clasificación. Y vamos pasando de lo que llamamos el grado de saprobiedad, que es oligosaprobio, oligosaprobio betamesosaprobio, betamesosaprobio, alfa betamesosaprobio, alfa mesosaprobio, alfa mesosaprobio y polisaprobio, polisaprobio. Y está en qué? En el rango del índice que yo calculé. Fíjese, de 1 a 1,5, de 1,5 a 1,8, de 1,8 a 2,3, de 2,3 a 2,7, de 2,7 a 3,2, de 3,2 a 3,5 y de 3,5 a 4. Y lo que se ha buscado es tratar de identificar o mirar a través de esto cuál sería un posible valor o con qué valores de contenido de amonio, de oxígeno disuelto o de DO5 está relacionado ese índice sapróbico en función de sus organismos que se encuentran ahí. Entonces, por ejemplo, dice que si usted encontró ese organismo y calculó este índice, es porque más o menos uno tendría una concentración de DO5 de 1 miligramo por litro. Puede variar, ojo, claro, no es exacto, pero se ha hecho a través de, ¿qué? De distintos estudios en donde se ha identificado que la presencia de esos organismos en un cuerpo de agua así se da en ciertas concentraciones de ese ADB. Es lo que permite hacer ese índice. Entonces, ese es uno de esos enfoques, el enfoque sapróbico. ¿Qué ventaja tiene? Existen distintos taxones y comunidades que aplican a todo tipo de ríos. Esa es una ventaja que tiene. Es uno de los que más se trabajaba a nivel mundial. Sin embargo, la desventaja ¿cuál es? Que si no se logra o no se tiene un buen conocimiento de los organismos a nivel de especie, pues esa clasificación va a ser más difícil y por lo tanto no me va a ser a mí tan fácil o no voy a poder establecer fácilmente esa presencia o ausencia o clasificar esos organismos y por lo tanto, si no estoy clasificando a ese nivel de detalle taxonómico, puedo estar cometiendo errores a la hora de identificar la calidad ambiental del recurso. Por eso es que la bioindicación no puede ir sola. O sea, yo no puedo determinar la calidad ambiental de un recurso única y exclusivamente con bioindicación. No, debe ir ligada a la caracterización físico-química de ese cuerpo de agua. Ah, entonces no sirve. No, sí sirve. Al contrario, lo que me permite es complementar y como bien se lo decía, me permite tener un rango de acción en un tiempo mucho más amplio de lo que puede ser una caracterización físico-química. Bueno, el segundo enfoque que me permite a mí aplicar o determinar o realizar esa bioindicación como macroinvertebrados acuáticos es el enfoque de diversidad. Y cuando hablamos de este enfoque tenemos que hablar de 3 componentes en este enfoque. Determinar lo que se denomina riqueza, uniformidad y abundancia. Esa riqueza, esa uniformidad y esa abundancia me van a permitir describir la caracterización o caracterizar la respuesta que tiene una comunidad de macroinvertebrados a la calidad ambiental del recurso hídrico. Entonces, generalmente, ¿qué tengo yo? Si yo tengo una diversidad alta, tengo un bajo número de individuos por especie. ¿Qué quiere decir? Diversidad. Tengo distintas especies, pero tengo de esas especies muy pocos individuos. O puedo tener otra cosa distinta, al contrario, si no tengo mucha diversidad, no hay muchas especies,
hay solo pocas especies, ahí tengo al contrario gran abundancia porque lo que tengo es un número grande de individuos de la misma especie. Y eso es lo que empiezo a medir. Existen distintos índices de diversidad que se han desarrollado, que desarrollaron distintos científicos a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Dentro de los índices de diversidad más comunes, o tal vez los más utilizados, están estos tres: el de Shannon-Weber, el de Margalef y el de Simpson. De los tres, creería yo que el más común o el más utilizado es el índice de Shannon. Índice de diversidad de Shannon. Lo mismo, este enfoque tiene también la misma limitante que el enfoque de desaprobio, el enfoque desaprobio. Tengo que llegar a clasificar a los organismos hasta el nivel de especie. Ese también es otro de los problemas. Y el tercer enfoque, recuerde que le había dicho, entonces recordemos, recapitulemos, le dije que habían tres enfoques para evaluar esa respuesta y utilizar los macroinvertebrados como bioindicadores. El primero, el saprobio, que se basa en la tolerancia. El segundo, que era este del que estábamos hablando, que es el enfoque de diversidad, que se basa en tres: riqueza, uniformidad y abundancia. La diversidad está en función del número de especies. Cuanto más diverso es porque tengo muchas especies en un lugar. Pero esto implica que tengo un número bajito de individuos por cada especie. Por el contrario, la abundancia radica en que tengo muchos individuos, generalmente con poca diversidad. No tengo tanto número de especies. Uniformidad hace referencia a qué? A condiciones, por ejemplo, morfológicas de esos mismos individuos. Entonces, el enfoque biótico incluye tanto el enfoque saprobio como el enfoque de diversidad, pero lo que busca es no dejarlo única y exclusivamente en términos de algo cualitativo, sino poder además, perdón, cuantitativo, la medida cuantitativa de saber si la presencia o ausencia del número de individuos, sino poderlo relacionar con características cualitativas. ¿Qué tan sensible es el organismo? Y esa sensibilidad, ¿a qué hace referencia? A qué tan fácilmente, cuando se encuentra en presencia de un contaminante que modifica la calidad ambiental del recurso, ese macroinvertebrado se ve afectado. Entonces aquí, para eso, para determinar esa sensibilidad, lo que hace el enfoque biótico es relacionar cuántas especies tolerantes tengo versus cuántas especies intolerantes tengo. Y eso me permite establecer así un valor. Hay distintos. Pues, por ejemplo, suelen trabajar con valores de 1 a 10. Y uno de los más importantes es el índice biótico de Beck, que se basa precisamente en el número de especies intolerantes versus el número de especies tolerantes. Y lo que va es dar un valor a ese índice de 1 a 10. Existe otro también, el de Coté, que se basa en el número de especies aguas arriba en el cuerpo de agua versus el número de especies aguas debajo. Sobre todo teniendo en cuenta, o lo suelen aplicar después de que hay descargas de aguas residuales o cuerpos de agua que están afectando el cuerpo que estoy evaluando. Entonces, ese es otro. Está el de Pantry y Book, que es un índice de esa probabilidad, pero además tiene en cuenta lo que es la abundancia, en función de que si es raro, si es frecuente o si es abundante ese mismo individuo. Y todo esto llega a uno de los más utilizados a nivel mundial, que es el BMWP, Geological Monitoring Working Party, que se creó en Inglaterra en 1970 y que lo que busca es, o por lo menos, no requiere de un nivel de detalle tan alto como sí lo requieren el enfoque saprobio, el enfoque de diversidad que llega hasta el nivel de especie, sino que busca llegar por lo menos solamente hasta el nivel de familia y requiere datos cualitativos de presencia y ausencia. También da un puntaje de 1 a 10 si el organismo es tolerante o sensible, y la suma de esos puntajes me da ese valor de BMW. Pero esto lo hablaremos en nuestra última sesión, que es nuestra sesión número 8, en donde veremos este índice, que es el más utilizado, y hablaremos de las técnicas para la toma de muestras y la identificación de estos individuos. Si hayan preguntas,
dudas, comentarios al respecto? Pues referente al tema de la clase, no todo muy explicado, pero sí quería hacer una consulta referente a la actividad de contaminantes de aire, de monitoreo. Sí, cuéntame. Es que quería, pues yo le pasé un correíto porque yo cargué la actividad el 25, yo sé que eso está para empezar el 31 y cometí el error. Entonces era para ver si me daba chance de volver a cargar el archivo. Ok, me enviaste un correo. Lo que pasa es que hoy estábamos en inducción y en Sí, capacitación en la universidad y no he revisado todos los correos. Si me enviaste un correo y no te lo he respondido. sí, sí, señor. Ok, entonces si me enviaste el correo mañana que reviso correo, porque ahorita tengo y continúo con clase, entonces yo te respondo el correo y ya, de ahí miramos. ¿Listo? Dale, profe, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Ok, si no hay más preguntas o comentarios, les agradezco por su tiempo. Muchas gracias por haber estado presentes en esta asignatura. Nos veremos dentro de 8 días en nuestra última sesión del curso. Que tengan una feliz noche y buen descanso. Gracias, Gracias, igualmente. profe.